Buenas tardes. Buenas tardes. La madera viene utilizada desde mucho tiempo en la elaboración del vino porque permite trabajar sobre varios criterios del perfil final, como la fruta, la estructura, el color, el dulzor, frescor y los aromas. Por eso la madera más utilizada es la madera de roble. Se puede utilizar también sobre los contenedores otras maderas tipo acacia, que es la segunda madera más utilizada, y luego cerezo. Hay 15 otras maderas que son autorizadas, pero que no se utilizan mucho. El roble representa más del 95% del uso de la madera en el vino. Os presento aquí el ciclo de la madera. Generalmente la madera utilizada de roble es una madera que tiene más de 100 años y viene multiplicada en un modo de regeneración natural. Este es muy importante porque es la razón por la cual hay mucha variabilidad en la materia prima. Y veremos que en el proyecto Vinaroma hemos podido demostrar que puede tener un impacto sobre los vinos. La parte que se utiliza en el roble es la parte que se llama en francés el duramen. Duramen en español, muy bien. Y esa parte es la parte muerta de la planta, que la planta utiliza como reserva por algunos niveles, y es la parte que contiene más polifenoles, los taninos, que las otras partes de la planta. En este duramen hay solo el 10% que se puede valorizar al final en los vinos. Todos los otros compuestos son compuestos de estructura de la madera, de estructura de la planta, y no se pueden valorizar muy bien con las técnicas autorizadas porque necesitaremos por eso utilizar productos químicos muy fuertes, y este es prohibido. Entonces, trabajamos sobre el 10% de la materia prima. Sobre este 10% veremos que podemos analizar muchos criterios. Un pequeño recuerdo sobre la parte legal. Desde el 2009, la Europa hizo una ley o un reglamento que autoriza la utilización de del roble, y solo del roble, por todas las maderas alternativas. Entonces, 18 tipos de maderas para los contenedores, tipo barricas, y uno solo para las alternativas. En España, si no me equivoco, es prohibido sobre los vinos de crianza, creo. Entonces, hemos hecho en el proyecto Vinaromas, hemos trabajado sobre 4 ensayos. Un primer ensayo sobre el blanco Gros Mansin, con una comparación entre acacia y roble. Luego un ensayo sobre el Fer Cervadou con una evaluación del impacto del momento de utilizo en el proceso de vinificación. Un tercer ensayo sobre el impacto del proceso aplicado a la madera, el impacto final sobre el vino. Y por terminar, un cuarto ensayo sobre la parte, la importancia de las características naturales de la madera.
Los datos registrados y analizados fueron como para todo el resto del proyecto, parámetros analíticos clásicos, compuestos aromáticos y análisis sensorial. Para los compuestos analíticos analizados tenemos compuestos de origen de la madera, compuestos naturales tipo las lactonas y muchos compuestos del tostado. Los aldehídes, una gran parte de los fenoles y esos compuestos tipos los furanes son compuestos de tostado. En el análisis sensorial fue la misma que para las otras modalidades del proyecto, pero hemos añadido algunos parámetros, algunos descriptores que son descriptores ligados a la madera, como el coco, el vainilla, grillado, tostado y eso. Primer ensayo. Hemos hecho el confronto entre la comparación entre el acacia y el roble. En el acacia la diferencia mayor entre el acacia y el roble, aparte del color y el tamaño y la edad, es que la acacia no tiene elagitaninos y tampoco no tiene lactonas. El roble sí. En este ensayo hemos utilizado 3,5 gramos por litro. Esas diferencias sobre este vino blanco tipo teólico no se ven del punto de vista analítico, porque no hay una diferencia, vemos bien que no hay ninguna diferencia significativa entre las modalidades. Mientras cuando se guarda a la parte sensorial hay una diferencia real entre los dos. El acacia es más fresco, a un impacto más fresco sobre este vino teólico porque mantiene la parte aromática de los tioles vegetales y huele menos a madera, tipo grillado y todo mientras el roble, que no fue un roble muy tostado, pero todavía tiene un impacto más maduro sobre este vino, disminuye la cantidad de tioles, la percepción de tioles vegetales y aumenta mucho la percepción de madera sobre el tipo vanillado sobre todo. En boca es casi la misma cosa, hemos la impresión de tener más dulzor sobre el roble que sobre el acacia. Los dos han disminuido el verdor del vino inicial. Entonces, con el acacia hemos trabajado un poco sobre la boca del vino, pero sin destruir el perfil teólico vegetal, y con el roble hemos hecho un perfil más maduro y más dulce. También el dulzor es muy ligado a la percepción de vanilla. Segundo ensayo, una comparación entre un utilizo de una madera muy rica en compuestos de tostado, entonces aldehídes, como lo hemos visto antes, algunos fenoles y furanes, utilizada al inicio por la primera modalidad, al inicio de la fermentación alcohólica, y por la segunda al fin de la fermentación alcohólica. Vemos que esos compuestos los encontramos en el vino final con concentración, con cantidades diferentes. Sistemáticamente el vino sobre el cual hemos utilizado la madera al inicio de la fermentación tiene menos compuestos que
sobre el cual lo hemos utilizado al fin de la fermentación. Este produce un perfil sensorial que no es solamente más intenso después de la fermentación, con un uso después de la fermentación. La primera cosa es que se huele mucho más a madera con un uso después de la fermentación que un uso prima de la fermentación, antes de la fermentación. Pero vemos también que el perfil se modifica porque sobre el vino al inicio de la fermentación tenemos un equilibrio entre vanilla y grillado, mientras el vino de fin de fermentación tiene mucho más grillado que vanilla. Entonces no hay solo una evolución de intensidad, hay también una evolución de perfil. No se produce exactamente el mismo perfil sensorial. Podemos pensar que este no es ligado a la turbidez del vino, porque los dos tenían el mismo nivel de turbidez, pero más a la actividad de las levaduras. Tercero ensayo, el impacto del proceso aplicado a la madera, para el tostado de la madera, sobre el vino. Hemos hecho la comparación entre una primera madera tostada mediamente, una segunda casi no tostada y una tercera tostado bajo. Cuando se aplica un proceso de tostado a la madera, se cambia el perfil analítico de la madera, se destruyen algunos criterios, algunos aromas algunas moléculas tipo whisky lactonas y se producen muchos otras moléculas, que son las moléculas que hemos visto antes. Vemos que esas cosas las encontramos también sobre el vino final, porque sobre este gráfico vemos la modalidad más tostada, que es más tostada entre los tres, que se encuentra más con los parámetros de tostado, los fenoles ligados y aldehídes ligados al tostado. Pero vemos que es esta modalidad utilizada prima es mucho más tostada que esta y es ancora más a la izquierda del gráfico. Pero todos esos criterios tomados separadamente están todos abajo del umbral de percepción definido sobre los vinos. No quiere decir que no hay ningún impacto de 5 gramos por litro de madera sobre los vinos, porque vemos que sobre cada vino hay una real diferencia, sobre todo entre maderas o casi no tostadas y luego el nivel de tostado. La diferencia es más grande sobre la parte aromática que sobre la parte equilibrio en boca, porque todas llevan equilibrio en boca y aumento de la estructura también es un poco más importante sobre los tostados. Cada matriz de vino tiene una reacción diferente de las otras, pero en un modo general es así. La diferencia de reacción se hace sea sobre la parte aromática. Algunos tienen más o menos piracinas y agresividad del vino. Cuarto ensayo, hemos hablado antes de la variabilidad de la materia prima, que es una variabilidad que proviene del modo de cultura del roble en las forestas. Este es un gráfico de un análisis de 50 árboles diferentes de la misma parcela
en Francia, y vemos bien que sobre un criterio que son las dos formas de las lactonas, que son bastante fácil a analizar y que encontramos en el vino y que se huelen, que tienen un impacto fuerte, vemos una variación muy grande entre los árboles de una misma parcela en la foresta. Entonces, nos podemos pedir si la madera de este tipo tiene el mismo impacto que la madera de este tipo, por ejemplo. Es el que hemos probado en el ensayo, llevando una madera sobre el número 5, una madera rica en lactonas, y sobre el número 6, una madera pobre en lactonas. Es algo que vemos la diferencia sobre los análisis del vino, finalmente. El vino sobre el cual hemos aplicado una madera con más lactonas tiene más lactonas al final, y sobre todo los impactos sobre el vino son muy diferentes. Sobre la garnacha, la modalidad con más lactonas es más aromática, son modalidades no tostadas de madera. Es más aromática, huele más a madera, a coco, que es el coco en español. Gracias. C'était un bel diccionario. Coco es el descriptor de las lactonas. Y luego a un impacto más importante sobre la parte dulzor del vino. Crea un vino más dulce y menos agresivo, porque la astringencia disminuye más con esta modalidad. En conclusión, la madera es una herramienta utilizada desde mucho tiempo que permite hacer muchas cosas diferentes sobre el vino, sobre el perfil final del vino. El tipo de madera permite de obtener una reacción muy diferente sobre matrices teólicas, como el Gros Mansin, con un impacto más fresco de la acacia y un impacto más dulce y estructurante del roble. Sobre las matrices tintas obtenemos una disminución sistemática del verdor, una intensificación de la fruta, estructura y grillado, pero esos criterios son modificados o un poco modulados por el proceso aplicado a la madera, el proceso de selección y el proceso de transformación, y por la integración en el proceso de vinificación, en el momento en el cual integramos la madera en el proceso. Gracias por su atención.